Nuevamente, yo quisiera enfocarme un poco más en los vínculos de los niños que dan el contexto para cuidar al niño, a ese niño. En los países postindustrializados cambiamos de una cultura basada en los vínculos a una cultura basada en los roles, y es el rol que uno tiene en esa cultura, el rol de padre, de madre, el rol de abuelo, de abuela, de maestro, de niñera, de niñero, el rol de un doctor, de un terapeuta. Por lo tanto, pensamos que una persona que tiene un rol o que desempeña un rol, lo podemos capacitar en ese rol, le damos determinadas habilidades y pensamos que esto es lo que los equipa para que puedan hacer su trabajo. Pero no es para nada así. Para nada es así. Lo vemos con otros animales. No es así con todos los mamíferos. Uno puede entrenar a un perro. Ahí, para eso hay los entrenadores de perros. Pero ese no le vemos, sino la relación del perro con el maestro que hace que el perro sea receptivo. No estamos hablando de las habilidades para capacitar o entrenar a los caballos, sino básicamente estamos hablando de la relación del caballo con el entrenador. Este es el factor más importante. No son las habilidades del terapeuta. En la investigación lo sabemos muy bien. Estamos hablando de la relación del cliente con el terapeuta. Este es el factor más importante, y esto no es nada diferente en términos de los niños. No es nuestro papel. Puedes tener licencia, puedes ser educado o certificado por el gobierno, lo que sea, pero no cambia la situación. Estamos hablando de relación del bebé, del niño con ustedes, las relaciones con ustedes, de los que tienen 3 años o más. Esto da el contexto para poder cuidarlos, para participar en la crianza de ese niño, en poder ser aquella persona que necesita ese adulto. Y por lo tanto es esta relación, y nunca hablamos de esa relación. Hemos tomado esta relación como algo dado, pero esa relación es la que nos da el poder natural, la autoridad natural, y hace que el niño sea receptivo. Podemos pensar esto inclusive en términos de nuestras mascotas. Son muy difíciles de cuidar. De un gatito, por ejemplo, que no quiere estar con nosotros, ¿no? Es muy difícil poder cuidar a un perro que no tiene ningún vínculo con ustedes. Traten de cuidar al perro de su vecino con el cual no tienen relación y van a saber cuál es el problema. Y súbitamente los mamíferos son los mismos. Es lo mismo. Estamos diseñados para ser cuidados dentro del contexto de una relación con el adulto que es el responsable, y aquí incluyo a los maestros. Esto ya lo sabíamos hace mucho tiempo, lo sabíamos. Sócrates, uno de los grandes maestros de la historia, cuando se le preguntaba, bueno, ¿y por qué no aprendió ese estudiante de lo que enseñaste? ¿Por qué no se benefició ese estudiante del método socrático? Le dice la leyenda, bueno, él contestó de inmediatamente, bueno, en realidad yo no le pude enseñar porque no me amaba, dijo Sócrates. Si nosotros tuviéramos este entendimiento, podríamos hacer que la relación del niño con el cuidador, que fuera su propia prioridad, poder cuidar al niño, y este niño tiene que tener ese apego conmigo, ese vínculo conmigo. Si este niño no establece un vínculo conmigo, déjenme decirles, al trabajar en terapia durante 40 años, los padres querían traer a sus niños y decir, a ver, arréglalo. Y yo decía, no hagas eso, por Dios, no, el niño no tiene ninguna relación establecida conmigo, y eso los tensiona. Uno nunca debe hacer eso, entiéndelo. En primer lugar, tienes que presentarme, tienes que cultivar una relación del niño para conmigo, y solamente entonces voy a poder hacer una diferencia en cuidar al niño. Sí, ¿sí me entienden? No es mi papel hacerlo. Yo tengo mucha capacitación, tengo un doctorado, tengo habilidades, tengo mucha experiencia. He escrito uno de los libros más famosos y populares sobre cómo ser padres en Canadá. No se trata de eso, se trata de la relación del niño con nosotros, lo que nos lo brinda. Por lo tanto, es este vínculo. Yo quisiera tener muchas horas para hablar de esto con ustedes. El vínculo de los niños es el que da
el punto o cardinal por el cual nos podemos orientar. Los niños se sienten perdidos cuando están en un lugar en donde no tienen un vínculo establecido con alguien. ¿Se recuerdan qué pasaba cuando llegaban a una escuela que salió de la nada? ¿No tenían ustedes ese vínculo con nadie? ¿Y cómo se sentían perdidos? Simplemente no podían poner su atención en nada. Es así como los niños se sienten en las guarderías, en algún otro lugar donde no tienen un vínculo. Si no tenemos cuidado, vamos a ver que los niños establecen vínculos entre sí, de tal manera que no se van a sentir perdidos, pero esto los saca de nuestra órbita los padres, y de esto hablo en mi libro. Apégate a tus hijos, o sea, ve cómo se apegan a los niños, a los padres que los cuidan. Esto es para beneficio de ellos y para el nuestro. Lo más importante para nosotros es que para que el niño no se sienta perdido, ese niño tiene que tener ese vínculo establecido con ustedes. Cuando ustedes pueden tener sus ojos, su sonrisa, cuando uno sabe que pone el dedo en la palma del niño y la manita se cierra en el dedo, sabe uno que ya estableció el vínculo, que a ese niño ya le dimos este sentido de orientación. Y cuando hacemos investigación sobre esto, sabemos el cortisol, los niveles de estrés en el cuerpo. Vemos que los niños necesitan tener este vínculo en cualquier entorno, en donde estén. Tienen que tener este vínculo de trabajo para que bajen los niveles de tensión en sus cuerpos, en sus mentes. Designa un modelo con el cual nos debemos conformar cuando estamos trabajando con niños de 2, 3 años de edad, y los de 4 años definitivamente son muy fuertes, están muy predispuestos a imitar. Vamos a hablar de esto más adelante, pero lo más importante de todo es lo siguiente: solamente imitan, emulan aquellos con los cuales tienen un vínculo. Entonces ustedes están ahí para aportar los valores de su cultura. Ustedes son un maestro de lenguaje con ellos. Ellos solamente van a aprender a hablar como aquellos ante los cuales tienen un vínculo. Si hay el vínculo, van a empezar a hablar con ustedes, a caminar con ustedes, van a querer ser como ustedes, pero si no tienen vínculo con ellos, no van a tener ninguna influencia. Y debido a que tienen niños alrededor, cuando están adquiriendo las habilidades lingüísticas aún desde la infancia, empiezan a tener las cadencias, a adquirirlas, pero ya cuando tienen 5 años de edad, es increíble en términos de la adquisición del lenguaje. Los niños aprenden más informalmente en términos de lenguaje que durante el resto de su vida, cuando se les enseña oficialmente, y ustedes son los maestros del lenguaje, aunque no se hayan apuntado para ellos. Si tienen este vínculo con ustedes, automáticamente esto va a dar como resultado eso. Esto disemina la atención del hogar. La alta prioridad sobre la atención es prestar atención a aquellos con los cuales tenemos un vínculo. Cuando un niño de 2 años tiene un vínculo con ustedes, para ello este es como el home base para ellos. Requerimos tener la atención de nuestros niños, pero solamente es natural para un niño, para aquellos ante quienes sienten el vínculo. Si el niño no tiene vínculo con ustedes, parece no estar con ustedes, parece que no los quiere, que no siente esta sensación de pertenencia. No hay entonación, no inclinación para estar cerca de ustedes. Hay que trabajar directamente con los niños en las guarderías, y hay que saber cómo lograr llamar la atención de los niños. Y todos ustedes saben, una vez más, y pueden sospechar que tal vez un niño tiene un déficit de atención, un trastorno de déficit de atención. Pero tal vez el problema es el vínculo, porque es la falta de vinculación lo que ocasiona todos los otros problemas. Así es que aun cuando lo tuviesen este problema, si estableciesen un vínculo con ustedes y ustedes pudiesen llamar la atención de ese niño, bueno, eso se necesita para poder cuidar de los niños. Y la respuesta al hambre de vinculación. Esta es una necesidad básica en todos los niños. Los niños necesitan estar juntos y ver la añoranza en los ojos que están frente a esos niños. Ellos viven y respiran esta hambre. Es más importante que el alimento mismo. Todo al respecto es, ¿le agradó? ¿Soy importante para esa persona que cuida de mí? ¿Soy importante? Ese es un anhelo que tenemos los seres humanos, y en los niños estamos hablando de esta necesidad que es preeminente, es lo más importante. Ahora, lo que ustedes tienen que ofrecer
Ustedes pueden adorar a los niños y supongo que la mayoría de ustedes así lo hacen, si no, no estarían involucrados en este campo. Tal vez piensen que lo que tienen que dar es dar respuesta a estos niños. Ustedes les aman, ustedes muestran encanto en sus ojos, el anhelo en sus voces, brillan sus ojos cuando están alrededor de los niños y pueden ustedes extender una invitación para que esos niños estén en la vida de ustedes, pero eso nutrirá a los niños si es que hay un vínculo entre el niño y ustedes. Ellos están también buscando eso con sus pares. Tienen, por ejemplo, ustedes mucho amor que dar, pero no se comunica a menos que ese niño tenga un vínculo con ustedes. Es por ello que es tan importante. Y por cierto, vean cuán importante es el vínculo que establecen los niños con sus padres. Nuestro trabajo como personas que cuidamos a los niños y que estamos a cargo de ellos es ayudar a que exista una infraestructura para que se generen esos vínculos, esos lazos entre los padres y los hijos. Es una de nuestras responsabilidades porque le da facultades a la otra persona. Hay veces que tenemos que decir, no, esto no funciona, no puedes tener esto, no puedo dejarte hacer aquello. Esta es una restricción, un límite. Pero no tenemos autoridad sobre un niño como para poder decir ese tipo de cosas. Es decir, ellos no van a aceptar un no de nuestra parte, ni van a aceptar un límite impuesto por nosotros, a menos que se haya establecido un vínculo entre el niño y nosotros. Una vez que existe el vínculo, entonces ya tenemos esa autoridad natural. Y cuando estamos trabajando con niños pequeños, de los 0 a los 5 años de edad, esta es la etapa en la vida cuando es muy importante que los niños sean capaces de adaptarse a las circunstancias y los ambientes que están a su alrededor. La adaptación como seres humanos, podemos decir que somos las criaturas más adaptables de entre todas, pero resulta que tenemos que experimentar ese sentido de inutilidad o de no tener o ser futiles para poder experimentar esto otro. No podemos ser los ganadores todo el tiempo y ser los mejores todo el tiempo. No podemos evitar que nuestros padres tengan otro hijo o que se divorcien nuestros padres. Hay muchísimas cosas diariamente que no podemos cambiar. Cuando los niños son pequeños tienen que ser capaces de adaptarse a todos estos cambios. Y cuando el niño se siente que las cosas son futiles, que no puede hacer nada al respecto, sí pueden experimentar los sentimientos asociados con ese sentir de inutilidad o de futilidad, hace que los niños lloren. De los 0 a los 5 años de edad, de acuerdo con investigaciones, cuando los niños necesitan llorar mucho sobre aquellas cosas que no pueden cambiar en sus vidas. Y uno siente que necesita llorar cuando este sentimiento se relaciona con las personas con las que se establece un vínculo. Los niños necesitan sentirse seguros cuando comparten sus lágrimas con uno. Hay muchísimas cosas que no van a funcionar por los niños, por lo que los niños necesitan sentirse seguros cuando comparten sus lágrimas y necesitan que se les abrace. Y si no hay quien comparta ese vínculo y que el niño pueda llorar, no va a poder el niño adaptarse a aquellas cosas que no funcionan en su vida. Evoca los instintos de ser bueno para aquellos con quienes se tiene establecido un vínculo. A través del cuidado y del manejo de los niños se crean esos vínculos. No sé cuántos de ustedes, cuántos niños son los que cuidan, pero estos niños que tienen que cuidar cómo se comportan entre ellos para que no sean malos los unos con los otros, para que sepan convivir y puedan cumplir con las expectativas que se tienen. ¿Cómo lograr eso? Bueno, pues resulta que el factor más importante para poder manejar niños y cuidar de ellos es no lo que pensamos. Es decir, enseñarles una lección. Para nada es enseñarle una lección. No se refiere a la disciplina ni enseñar una lección. Eso tiene muy poco que ver con los niños tan pequeñitos. Estamos hablando de todo lo que se relaciona con el deseo que tienen los niños de ser buenos para con ustedes. Y eso es cuestión de vinculación. Los niños solo se sienten o quieren ser buenos para con aquellas personas con las que tienen un vínculo establecido. Este sentido de ser bueno no lo entienden bien sino hasta que tienen como 3 años de edad. Un niño de 3 años en su vida piensa que una manera de estar cercano a ustedes es obedeciéndoles y eso es una muy buena idea.
es una muy buena comprensión. En ese momento en la vida, los niños van a buscar hacer lo que ustedes les pidan, porque quieren establecer el vínculo con ustedes y uno le dice, oye, ¿quieres hacer, María, haz aquello? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué van a cumplir? ¿Por qué van a hacer lo que les decimos? ¿Por qué nos van a escuchar y prestar atención a lo que les decimos? Bueno, porque su deseo es ser buenos para con aquellos con los que tienen un vínculo. Cuando cuidamos entonces de los niños, eso es lo primero que tenemos que hacer. Cuando yo doy terapia a un niño, ese es lo primero que tengo que lograr. Si ustedes son los entrenadores del equipo de fútbol, soccer, deben ganarse esa relación, ese vínculo, establecer ese vínculo con los alumnos, y los maestros también tienen que saber esto porque es lo más importante. El deseo de ser bueno es un enorme instinto y está en nuestros niños, y entonces cuando logramos establecer el vínculo es mucho más fácil manejarlos. El niño quiere, admira, seguir, debe atender, escucha en esa situación, toma las señales, se conforma, evita, hay que evitar la enajenación. Que el niño quiere ser leal, hace esfuerzos, se pone de lado, quiere agradar, quiere dar la talla, busca complacer, compartir sus secretos, además de adquirir valores. Una pregunta que frecuentemente me hacen los padres es ¿cómo lograr que los niños se comporten? ¿Cómo logramos que los niños sean buenos? Y yo respondo, bueno, ese no es el punto. En realidad ese no es el punto. El punto es si el niño quiere ser bueno con ustedes. ¿Quiere el niño ser bueno para con ustedes? Nosotros queremos ser buenos con aquellas personas con quienes establecimos un vínculo. ¿Qué pasa con los adultos que no se preocupan por sus hijos? Y si el niño está vinculado con nosotros, entonces ese es algo que podemos utilizar para trabajar con ellos. Un niño de 0 a 5 años, hay todo tipo de inmadurez presente. Son impulsivos por default. Nadie dice parte de mí se siente de esta manera y la otra parte de mí de esta otra manera. Hoy me siento ya lleno de conflicto porque tengo como dos mentes. Hoy los niños no pueden decir eso porque la corteza del lóbulo frontal del cerebro no ha madurado, ni siquiera se ha desarrollado. Todos los niños con los que ustedes están trabajando son niños que son impulsivos por naturaleza. Nunca piensan las cosas dos veces y no hay un punto en tratar de entrenarles porque no hay el apoyo cerebral que se requiere, porque la corteza prefrontal todavía no está lista para poder identificar y manejar los sentimientos. Así es que hay todo un proceso de inmadurez. Por ello es que es tan importante que utilicemos la motivación más importante en los niños, la fuerza más importante que existe en el universo, el deseo de ser bueno para con aquellas personas para con quienes tienen un vínculo. Una vez más, ¿por qué es que los niños necesitan vincularse con nosotros? Bueno, porque los vuelve receptivos al cuidado y atención que les brindamos. No estamos hablando de programas de gobierno, ni el desarrollo de habilidades, ni desarrollos profesionales. Se pueden leer 100 libros. Y aún así las cosas serían iguales. Todos saben, y algunos de ustedes tienen bajo su cuidado a 10 niños o tal vez hasta más. Así es que todos ustedes saben que los niños más fáciles de cuidar son aquellos que son los que mayor vínculo tienen con ustedes. Y los más difíciles de cuidar son aquellos niños que tienen el menor vínculo o relación con ustedes. Y esto es cierto en casa también. Excepto que en casa van a tener que cuidar de estos niños mucho tiempo más allá de los 5 años de edad, porque en la adolescencia, hoy en día hemos encontrado que es cuando la adolescencia se prolonga hasta tempranos de los 20 años, es muchísimo tiempo. Hace 200 años la infancia terminaba con la pubertad y luego había 2 años de una rápida adolescencia y luego ya el niño se integraba en la sociedad. Y ahora necesitamos que los niños permanezcan vinculados con nosotros mucho más tiempo y tenemos que ser capaces de soportar esta situación.